¿Quién es digno de nuestra adoración? Pues sobre esto vamos a hablar, pero antes, hola a todos los que os disponéis a escucharme. Deseo que todos estéis bien y dando gracias a Dios por los días pasados. No importa tanto si la vida transcurrió como esperábamos o no. Más importante es estar seguros de que Dios siempre hace lo mejor, aunque nosotros no seamos conscientes de ello y tardemos en darnos cuenta. Mis saludos para todos. En este Día de Reyes, tan deseado y emocionante para los más pequeños que esperan que los Reyes Magos les entreguen los juguetes, sería conveniente hacer memoria del origen de esta fiesta. En el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versos 1, 2 y 11, hallamos el relato de la historia que comienza así. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Seguros de que aquel niño que les anunciaba una estrella que les guió hasta él era merecedor de su adoración, cuando le hallaron, se postraron ante él y le ofrecieron regalos, le adoraron. Esta historia de los magos nos dice mucho más, es mucho más rica, pero no vamos a entrar a comentarla. Vamos a reflexionar sobre la adoración. ¿Quién merece la única adoración? ¿Quién es digno de nuestra adoración? Según hemos leído en el Evangelio, para los magos de Oriente, aquel niño. Pocos sabían de él, excepto que era muy importante y muy especial. Se propusieron encontrarle y para ello hicieron un largo viaje. Le hallaron, le conocieron y descubrieron que era el Hijo de Dios. Se habían confundido, sus suposiciones resultaron ser erróneas. No era el rey de los judíos, era el Rey de Reyes y le adoraron. ¿Qué significa la palabra adoración? Si buscamos su origen, adoración es una noción que proviene del vocablo latino adoratio. Esta palabra latina puede traducirse como acción de rendir culto a Dios y es el resultado de la suma de tres partes de la palabra adoración claramente delimitadas que vamos a explicar. El prefijo de la palabra adoración, ad, es equivalente a hacia. El verbo orare significa expresarse, dar un discurso o rendir culto a Dios. Y el sufijo ción puede traducirse como acción. El acto de adorar compromete, no es simplemente guardar silencio, hacer reverencia, arrodillarse y poner cara de piadoso. Es mucho más. Es importante que notemos que significa rendir tributo y homenaje o hacer referencia a una persona o a una divinidad. El uso más habitual del concepto de adoración se encuentra en el ámbito religioso, pero la idea de adoración se puede usar como referencia a gustar mucho alguna cosa o amar de manera intensa. Por ejemplo, podríamos decir: tengo adoración por los dulces. Sé que no debería comerlos, pero no puedo resistir. Juan tiene adoración por su padre. Mi primo siente adoración por viajar en avión al extranjero, etc. La adoración tiene que ver con un estado del espíritu, un sobrecogimiento ante Dios o ante otra figura. Pero, ¿por qué necesitamos adorar? El hombre fue creado a imagen de su creador, de Dios. Y si no tiene comunión con él, el hombre vive arrastrando un vacío espiritual
a lo largo de sus días que solo Dios puede llenar. Este vacío se produjo cuando en el jardín del Edén el primer hombre, Adán, desobedeció a su Creador, y debido a su desobediencia y rebeldía, la comunión con el Creador se rompió y entonces tuvo miedo al sentir el vacío que se originó en su ser. La comunión con Dios había quedado interrumpida, se había roto. Puedes creer que Dios te creó o no, pero no puedes negar tu vacío espiritual. Hay un refrán que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Los que no creen piden ver milagros para creer, pero ver milagros no garantiza creer. Muchos vieron y no creyeron. Los evangelios nos hablan de los milagros que Jesús de Nazaret hizo en su tiempo y no creyeron en él, empezando por su familia y sus vecinos. Curó enfermos de todo tipo, leprosos, paralíticos, lunáticos, endemoniados. Oyeron que hasta los mismos demonios testificaban, gritando que era el Hijo de Dios. Dio vista a ciegos, resucitó muertos, alimentó multitudes, caminó sobre las aguas, etcétera, etcétera. Pero viendo, oyendo, siendo testigos, no le creyeron. La historia bíblica nos relata los milagros que a través de Moisés Dios hizo en Egipto con las 10 plagas y el paso del Mar Rojo, y ni Faraón ni su pueblo creyeron. Y las plagas eran reales y las sufrieron. Eran demostraciones del poder de Dios. Ni ver el río convertido en sangre, ni la muerte de los primogénitos les movió a creer, solo a llorar. Pero, ¿a quién elegir para adorar? A la hora de rendir adoración, hay que decidir a quién, dónde poner nuestro corazón, dónde volcar nuestra alma, pensar por qué adoramos aquello que adoramos, valorar tanto si es un ser humano o una cosa nuestro ídolo, represente lo que represente, si es digno de adoración o no. ¿Qué reciprocidad mantenemos con lo que hemos elegido para adorar? ¿Qué respuesta obtenemos? ¿Qué comunión? ¿Qué nos ofrece realmente? Y si verdaderamente llena nuestro vacío espiritual o nos engañamos a nosotros mismos creyendo que sí. Debemos recordar que al adorar a su ídolo, la persona se entrega a él poniéndose simbólicamente a su disposición y cumpliendo con lo que entiende que son sus requerimientos. En nuestro país, donde se celebran procesiones paseando las figuras de santos y vírgenes, las personas devotas que los adoran actúan así. Los ídolos no manifiestan sus exigencias de cómo adorarles. El Dios verdadero, el Dios del cielo, creador del cielo y de la tierra, sí. Leemos en Éxodo 20, los versos del 3 al 5, lo que Dios manda, lo que Dios exige. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Hay mucho en qué escoger. Hay muchas cosas que pueden convertirse en objeto de adoración. Puede ser el dinero. Ser codicioso trae idolatría y en consecuencia excluye del reino de Dios. Puede ser una persona amiga o querida, un artista o deportista famoso, y también los ídolos de barro,
madera, oro, plata, etc., representando los dioses falsos que nos hayamos hecho. Dioses individuales o colectivos. Por poner un ejemplo, la conocida falsa diosa Diana de los Efesios, Artemisa, que los griegos se habían hecho, que tanto beneficio daba a los artífices. La historia secular, tanto como la bíblica, nos habla de la cantidad de ídolos, de dioses falsos que desde la antigüedad se ha hecho el hombre y que nada le han aportado. La mitología también da fe de lo mismo. En las Escrituras hay numerosos pasajes condenando la adoración a los ídolos y declarando que son dioses falsos que no sirven, que no tienen poder, que no ven, que no oyen, son inanimados, son obra del hombre. Digamos que el hombre adora su propia mano de obra o a otro ser humano limitado igualmente que él. Los dioses falsos, repito, no aportan nada, no sirven. Con ellos no existe comunicación recíproca. No hay intercomunicación porque son falsos, no tienen vida y no pueden llenar el vacío espiritual que todos sentimos. La Biblia dice de los ídolos repetidamente lo que leemos en el Salmo 115. En el Salmo 115, versos 3 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres, mientras que nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y los ídolos de plata y de oro y obra de manos de hombres tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Fuera de los ídolos que podamos fabricarnos o elijamos para adorar de entre los hombres, que nada pueden aportarnos, ni nos conocen, solo nos queda Dios. Elegirle a Él es una buena elección. Dios es nuestro creador, Dios es el creador del universo, Dios es el Altísimo, Dios es el Todopoderoso, Dios es el Yo Soy, cuya imagen llevamos reprimida dentro, en lo más profundo de nuestro ser, hasta que creemos y le adoramos. David escogió a Dios y su experiencia es que en medio de todos los avatares de su vida, Dios es la roca a quien se aferra. Esta misma experiencia abunda en la Biblia, especialmente expresada en los Salmos por otros hombres que sintieron a Dios como refugio, como escudo. Martín Lutero compuso un precioso himno donde expresa lo que Dios significaba para él en momentos de mucho peligro y comienza así: Castillo fuerte es nuestro Dios. Las citas de hombres que así sintieron a Dios sería interminable, dando testimonio de que solo Dios dio sentido a su vida. Elegir a quien adoramos es muy importante para no perder nuestro tiempo, para no perder nuestra vida, para no perder nuestra salvación. ¿Cómo elegimos a quien adorar únicamente? Cuando buscamos queriendo llenar nuestro vacío espiritual y nos damos cuenta de que nada ni nadie nos sirve para llenarlo realmente, nos encontramos con Dios. Nos encontramos con Dios porque Él nos busca. Busca adoradores. Hay muchas personas que no creen en Dios porque no le ven, no le tocan con sus manos. Prefieren tocar algo inanimado o de carne y hueso. ¿Cómo exige Dios que se le adore? Olvidan las enseñanzas de Jesús que vamos a citar y encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 23, en su conversación con la mujer samaritana
sobre la adoración a Dios, Jesús le dice: mas ahora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. A esta conversación de Jesús volveremos más adelante. El versículo 24 de este capítulo dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Por esa razón nadie le vio jamás. No podemos ver a Dios, pero podemos sentirle obrando en nuestra vida. No pretendamos ver la majestad del eterno Dios con nuestros ojos finitos. ¿Qué será cuando vuelva en su gloria? Entonces dice la Escritura que todo ojo le verá. Y el asombro será enorme, no tendrá límites, y su venida está cerca. La experiencia que se nos relata de Moisés, el profeta Isaías o Juan el apóstol amado, por poner 3 ejemplos, es que ante las visiones que tuvieron, se sobrecogieron y cayeron como muertos, ante tanta gloria, tanta majestad, tanto resplandor, tanta santidad, tanta adoración. Y de esto nos habla el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 5, del 8 al 14, tenemos un ejemplo de reverencia y adoración en el cielo, contemplando la visión que tuvo Juan. Y refiriéndose a Cristo, dice, y leemos: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oíd decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y decimos que su segunda venida está cerca, muy cerca, porque las señales que él anunció que tendrían lugar antes de su venida se están cumpliendo una detrás de otra. Y se llevará a los suyos, y los redimidos estarán entre los que en el cielo le alaban y le adoran. Razones para elegir a Dios. Si razonáramos a la hora de elegir a quién rendir adoración únicamente, hallaríamos innumerables motivos para elegir a Dios, que es todopoderoso. Hallaríamos inagotables razones para elegirle a Él. Le pertenecemos, es quien nos ha creado y nos conoce. Tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Nos ama y nos busca para que le adoremos, como nos declaró Cristo, quien vino del Padre.
Dios mostró su amor dando a su Hijo por nosotros. Debemos mostrarle gratitud. Podemos comunicarnos con Él. Dios nos oye, Dios nos ama, Dios nos ve, Dios obra, Dios responde, Dios está atento, Dios nos da vida y sin Él nada somos. Pongamos una ilustración. Si sacas un pez del agua, morirá. Igualmente, cuando el hombre se desconecta de Dios, muere. Dios es nuestro entorno natural. Fuimos creados para vivir en su presencia. Tenemos que estar conectados con Él porque solo con Él existe la vida. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Recordemos que el agua sin peces sigue siendo agua, pero los peces sin agua no son nada. Dios sin el hombre sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios no es nada. Por lo contrario, ningún ídolo te aporta nada. Si no eliges a Dios para adorarle, no te excuses. No culpes a tus antepasados por lo que te han enseñado, ni a las tradiciones de tu entorno, ni a las dificultades de la situación en que estés viviendo. Estás llamado a vencer los obstáculos. Las piedras no son tropiezo para detenernos en el camino, sino ocasión para mostrar nuestro empeño en el propósito. Te voy a contar una anécdota de lo que puede representar una piedra. Una piedra en el camino. El distraído tropezó con ella. El violento la utilizó como proyectil. El emprendedor construyó con ella. El campesino cansado la usó como asiento. Para un niño fue un juguete. David mató a Goliat. Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para encontrar a Dios y adorarle. La adoración puede manifestarse a través de rezos, oraciones o de distintas acciones en relación con un culto. Los preceptos de las religiones indican a los fieles cómo desarrollar la adoración según sus ritos y pronunciando ciertas oraciones. Adorar a Dios no es solo una demostración del amor que se siente hacia Él o del compromiso que se le manifiesta. Es mucho más. Dios pide que se le adore en espíritu y en verdad, con nuestro corazón elevado hacia Él, deseando su comunión y sin falsedad, pues Él conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Más allá de la adoración que se realiza en público, la acción también puede desarrollarse en privado y en silencio, con recogimiento y a solas con Dios. Entendemos que la Biblia enseña que la adoración es la actitud o la intención interna del corazón del hombre para Dios, que implica obediencia, servicio, rendición, amor. Es decir, implica una forma de vida que permite tener comunión con Dios constantemente. ¿Pero qué produce la adoración a Dios? Pues la propicia la actitud reverente del corazón buscando la comunión con Dios. Cuando permanecemos en adoración a Dios, nuestra percepción espiritual se sensibiliza y nos hacemos conscientes de su presencia.
La atmósfera creada al adorar a Dios permite que Él habite en nosotros. La íntima comunión con Dios no es algo extraño y puramente emocional, aunque sin duda nos conmoverá, sino que significa el haber llegado a ese glorioso plano donde nos gozamos más en Él que en su bendición, de tal manera que no importa que lo perdamos todo, le tenemos a Él, y en Él lo tenemos todo. Y como dice Pablo, todas las cosas son nuestras, nosotros somos de Cristo y Cristo de Dios. 1 Corintios 3:23. Cristo enseñó que Dios quiere que se le adore en espíritu y en verdad. Adorar implica no solo hacer cosas para agradar a Dios, sino sobre todo ser agradables a Dios. Para agradar a Dios no son necesarios sacrificios humanos ni holocaustos. Dios no está buscando superficialidad, sino la exteriorización de nuestra adoración. Él busca una relación interna y espiritual. El mismo Jesús fue claro en su diálogo con la mujer samaritana acerca de la esencia de la adoración, en Juan capítulo 4. Al parecer, el tipo de adoración que esta mujer había aprendido y practicaba era un modelo ritualista, carente de compromiso y sobre todo una adoración tan superficial que no estaba produciendo ninguna influencia positiva en su vida diaria, puesto que convivía en fornicación y esto no le preocupaba. Y Jesús de Nazaret le declara la esencia de la adoración. ¿Cuál es la verdadera adoración? La adoración que llega a Dios. Qué curioso que Jesús habló de adoración a la mujer samaritana, no a Nicodemo. Y precisamente a ella le reveló qué es lo que el Padre está buscando. Y le dijo, Dios está buscando verdaderos adoradores. La mujer desvió la conversación y trató de discutir acerca de lugares, tradiciones y estilos de adoración. Jesús le enseñó que esas cosas son irrelevantes y se enfocó en lo que realmente importa a Dios, que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cuál es entonces la verdadera adoración? ¿Cuáles deben ser sus cualidades? Pues diremos que en primer lugar, la adoración que Dios busca está llamada a ser en espíritu, lo cual quiere decir que toda adoración es espiritual. No material, no física, no tangible. Dios es espíritu. La adoración facilita la relación de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. ¿Y cómo debe ser esa relación? Pues debe ser de un amor intenso. ¿Cuál es el primer mandamiento? En Mateo 22:37 Jesús lo dice claramente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y solo a Él. Este amor debemos sentirlo. Debe salir de nuestro corazón, de nuestro espíritu, o sería una ofensa a Dios. Dios no se fija en las apariencias, sino en el corazón. Y tenemos un ejemplo muy claro en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. En este texto, cuando Samuel está escogiendo entre los hijos de Isaí al que ha de ungir por rey de Israel, y Samuel creyó que debía ser el de mejor apariencia, Dios le dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho.
porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por tanto, no cabe fingimiento, ni teatralidad, ni rutina muerta, ni hipocresía. El estilo de adoración responderá muchas veces a nuestro carácter, a nuestro trasfondo cultural, a la forma de nuestra iglesia. Pero Dios no mira el estilo, Dios mira el corazón. Y Él está interesado en una adoración que sea la expresión profunda de nuestro espíritu. En segundo lugar, la adoración está llamada a ser en verdad. Esto quiere decir que no puede existir ni la falsedad ni la hipocresía a la hora de adorar. Cristo es la verdad máxima y nadie que no es sincero con Dios puede ser un verdadero adorador. ¿Adoras tu propia imagen de Dios, la que tú has hecho de Él? Eso le pasaba a los samaritanos. La adoración a Dios debe fundamentarse en la verdad de las Escrituras. Y las Escrituras nos enseñan cómo adorar a Dios. En el libro de los Salmos hallamos muchos ejemplos acerca de cómo adorar a Dios. ¿Sabes quién es realmente Dios? No puedes adorar a quien no conoces. Las Escrituras nos instan, nos invitan a que conozcamos al Señor íntimamente. Cada uno único para Cristo y Cristo único para cada uno, para ti y para mí. Esto es posible si Él vive en nuestro corazón y si para nosotros el vivir es Cristo como lo era para el apóstol Pablo. Haz por conocerlo, haz por conocer a Dios. Hemos sido creados para que conozcamos y amemos a Dios. Él no nos dejó sin revelación, se reveló a sí mismo en su palabra y finalmente en Jesucristo. Juan 1:18 nos dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Conoce al Dios verdadero, adora al Dios verdadero. Mira lo que dice Pablo en Romanos 8:6. Una advertencia. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y tenemos que adorar a Dios de corazón puro. El pecado es una barrera, pero por eso debe ser tratado. Jesús lo trató en su ministerio, como hizo en el caso de la samaritana. Dice el Señor en el libro de Isaías, capítulo 59, verso 2, porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por eso Jesús dijo en Mateo 5:8, en las bienaventuranzas: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y la adoración debe estar enfocada en el Señor. Volviendo al encuentro de Jesús con la mujer de Samaria, Él comenzó la conversación llevándola a hablar de Él. Ella desvió la conversación varias veces, hablando de cosas materiales, del orgullo nacional, de las dificultades de la vida diaria y de las tradiciones religiosas. Jesús volvió a llevar pacientemente la conversación centrada en Él, el Mesías, el Cristo. Si vamos a pensar en la adoración, si vamos a ponernos dispuestos a adorar a Dios, el enfoque no debe estar en nosotros,
ni en nuestros sentimientos, problemas o preferencias. La adoración debe estar enfocada en el Señor, en su persona, su obra, nuestra relación con Él. Le adoramos a Él y es a Él a quien debemos agradar. Recordemos que Dios es un Dios celoso. Nuestra adoración a Él debe ser en todo tiempo, en días de lágrimas y días de gozo. Pero, ¿qué se necesita para ser un verdadero adorador? Tener fe. En el libro de Hebreos 11:6 la Biblia dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Para ser un verdadero adorador es necesario tener fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios la tenemos revelada en la Biblia, en el libro de los libros, el libro por excelencia. Generalmente se tiene la idea de que la Biblia es exclusivamente historia sagrada, una base de fe para cristianos de todo el mundo. Pero la Biblia es también un libro de hechos que tuvieron auténtica realidad. Hallazgos y descubrimientos tan asombrosos e inabarcables por su profusión han modificado bastante la manera de mirar a la Biblia. Acontecimientos relatados en la Biblia que hasta hoy se consideraban como leyendas piadosas adquieren un prestigio histórico. Los resultados de la investigación científica coinciden exactamente con los relatos bíblicos hasta en los más mínimos detalles. No solo confirman, sino que también aclaran los sucesos históricos del Antiguo Testamento y los Evangelios. La Biblia es el libro que afirma desde miles de años atrás descubrimientos que la ciencia descubre ahora, confirmando que la Biblia tenía razón. No vamos a entrar en ese tema tan revelador y fascinante de la inspiración de la Biblia, pero sí citar el más sencillo y actual ejemplo de sabiduría practicado en aquel lejano tiempo. Estamos en plena pandemia del coronavirus. Nos mandan guardar distancia, higiene de manos, cuarentena, etc. Estas leyes fueron dadas a la nación de Israel por Dios hace 3.500 años. Las encontramos en el libro de Éxodo y Levítico, junto con otras muchas relativas a la higiene y la salud, dadas por Dios que conoce los virus, las infecciones y cómo evitar el contagio. La Biblia es un libro también para el hombre de hoy. Para ser un verdadero adorador de Dios es necesario ser obediente. La adoración comienza con la obediencia. Un adorador debe ser obediente. Si no hay obediencia, no habrá una verdadera adoración. Se necesita también ser íntegro, que significa estar completo, intacto. La integridad es sinónimo de honradez, de honestidad, de respeto por los demás, de corrección, responsabilidad y respeto por uno mismo. Integridad es hacer lo correcto por las razones correctas, del modo correcto. Me gusta mucho el Salmo 15, que en los versículos de 1 al 3 dice: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo,
ni admite reproche alguno contra su vecino. Para ser agradables a Dios y poder estar en su tabernáculo, debemos ser íntegros. Para ser un verdadero adorador de Dios es necesario ser humilde. Como hijos escogidos de Dios debemos de ser humildes. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 12, la palabra de Dios nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hoy nos vemos bombardeados con la filosofía de soy el número uno, soy el mejor, soy VIP, y con el concepto de amor a uno mismo. Tenemos que vestirnos de humildad y seguir el ejemplo del Maestro de Galilea, Jesús, quien en Marcos 9:35 da una lección para que seamos humildes cuando dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Para ser un verdadero adorador de Dios es necesario vivir en santidad. En Hebreos 12:14 la palabra de Dios nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por lo tanto, un adorador de Dios debe vivir en santidad. Y escribiendo a Timoteo, el apóstol Pablo, en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 9, dice: Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, es decir, a una vida santa, no conforme a nuestras propias obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios nos ha llamado a vivir una vida en santidad, y los verdaderos adoradores buscan ser santos. Y esto no es imposible, pues la Biblia nos dice en 1 de Pedro 1:16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Así que un adorador debe vivir en santidad. Llena tu vacío espiritual escogiendo a Dios como el único digno de tu adoración. Dios está buscando verdaderos adoradores para una adoración con ciertas cualidades: en espíritu, en verdad, de corazón puro y enfocada en el Señor. Él está buscando adoradores que lo adoren así. Dios está buscando verdaderos adoradores. ¿Serás tú un verdadero adorador? La adoración a Dios implica mucho más que simplemente asistir a un servicio de adoración donde cantamos alabanzas y escuchamos la predicación de la palabra. Adoración es un estilo de vida que envuelve todo nuestro ser, tanto de día como de noche. Adorar es todo lo que decimos, lo que hacemos y, más importante aún, cómo lo hacemos. A Dios le interesa más la calidad de la expresión de nuestra fe como acto de adoración que la cantidad. La profundidad de nuestra devoción solo es conocida por Dios. Esa clase de profunda devoción es también la que Él busca. Después de todo, no podemos olvidar que Dios es un Dios celoso al que agradamos cuando la adoración es dirigida únicamente a Él y no es compartida con otros. No te importen los esfuerzos. Imita a los magos, salieron de su tierra, buscaron, hallaron, ofrendaron de sus tesoros y se regocijaron
porque conectaron con Dios. Desde hoy, rompe con todo lo que impida tu adoración a Dios como nunca lo has hecho. Y ya verás que algo cambia en ti y no volverás a ser el mismo. Adora únicamente al Dios celoso que te busca y te ama. Tú también, como los magos, tendrás regocijo. Termino con el texto en Eclesiastés o el Predicador, capítulo 12, verso 13, donde la palabra de Dios dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Que Dios te bendiga.